Las personas que tengan preguntas pero no quieran interrumpir, podrían escribir en el chat privado que aparece con el nombre de preguntas y al finalizar la charla, pues este miembro de la sección se encargará de leerlas en forma anónima y se las dará a conocer al expositor. Entonces, pues luego de terminar pues el apartado de preguntas, la charla, pues pedimos por favor 5 minutos de su tiempo para que nos colaboren llenando un sondeo que vamos a realizar. Y finalmente, pues pedimos el favor de mantener sus micrófonos apagados mientras está hablando el presentador, pues para que podamos apreciar de una mejor manera la charla. Y pues muchas gracias a todos. Y en este momento los dejamos con el señor Martínez, que entre su trayectoria cuenta con una licenciatura en educación, con énfasis en enseñanza del idioma español, de la Universidad de las Ciencias y el Arte. También cuenta con un diplomado en animación infantil del organismo, divulgación dinámica, cursos y talleres recibidos de narración oral y trabajo escénico desde el 2004. Y se ha ocupado como docente como docente. Entonces, cuéntanos, maestro de ceremonias, escritor, animador, productor artístico, locutor, tallerista y conferencista. Buenas tardes, licenciado Martínez, y bienvenido. Muchísimas gracias, buenas tardes. Vamos a darle chance a que la imagen logre posicionarse. Esto fue por este inicio, voy a darle inicio a mi video, de modo que puedan, eso es. Hola a todos, bienvenidos. Tal como mencionaba el compañero, pues soy José Martínez para servirles y estoy transmitiendo esta charla desde Costa Rica, es donde vivo, donde resido, pero pues soy estudiante fui estudiante de la Universidad del Cauca, apenas terminé colegio y el servicio militar y ya llevo 20 años por estos lados. Sin embargo, guardo muchísimo cariño a la universidad por cuanto allí fue donde empecé realmente con una de las herramientas para toda esta labor que desarrollo hoy día, que es la locución. Estuve trabajando en la emisora de la Universidad del Cauca durante 2 años y medio con un programa de radio en esa frecuencia. Antes de iniciar formalmente con esta charla, quería comentarles que hay una pequeña modificación en la parte final, a la hora de las preguntas. Va a haber uno de los organizadores que me va a estar haciendo las preguntas en voz alta. No necesitan buscar en el chat la identificación del canal de preguntas, sino que usan el chat general para escribir sus preguntas. Ellos las van a recopilar y una vez que las tengan todas, pues entonces me las harán conocer para irlas resolviendo en la medida de mis posibilidades y pues de esa forma se va a realizar la parte de las preguntas. Por eso no se estresen, tal vez si encuentran el canal preguntas específicamente, porque el chat general se va a utilizar para eso. Muy bien, vamos, porque el tiempo apremia y es importante sacarle el jugo a estos minutos que tenemos para la charla. Más allá de las presentaciones que puedan hacerme y de los atestados que puedan haber escuchado, todo esto que van a presenciar o que les puedo mostrar, no solamente es un ejercicio docente, realmente es una experiencia de vida. Todo lo que aprendemos en la vida nos permite realmente desenvolvernos y es a través de esa experiencia que adquirimos muchas habilidades y competencias básicas para la comunicación. ¿A dónde voy con esto? Que realmente todos nosotros tenemos la capacidad de expresarnos muy bien si realmente desde pequeños estamos viviendo en sociedad. Y pues es muy raro que algún Tarzán aparezca a estas horas de la vida, una persona que haya nacido aislada completamente del mundo. De modo que todos estamos viendo desde pequeños roles, patrones, formas de expresarse y cada uno de nosotros tiene además su propia personalidad. De modo que todo eso influye en la forma de expresarse. Esto quiere decir que no hay absolutos a la hora de la expresión no verbal y de la expresión verbal, pero más allá de eso, es que cada uno de nosotros es un ser tan único y tan especial que se expresa de una forma diferente. Yo no puedo esperar, hay un micrófono abierto, yo no puedo esperar que otra persona trate de imitar mi forma de expresión, porque automáticamente podría notarse esa falsedad o esa imitación. Por lo tanto, es muy importante ser naturales. Y cada vez que voy a un taller, cada
vez que voy a una charla, cada vez que imparto una charla, cada vez que voy a un grupo, incluso, ojo, de docentes o especialistas, o doctores, resulta que les pregunto, ¿quiénes de ustedes a quiénes de ustedes le da miedo o tienen cierta reticencia a expresarse en público? Y resulta que, por regla general, no existe un solo lugar al que haya ido en el cual la mayoría de los presentes no levante la mano. Eso implica que es como un tema tabú, es decir, todo el mundo espera o pretende que un profesional se comunique o se exprese de una forma muy fácil ante un público, pero resulta que no, la mayoría no domina estas herramientas y las tenemos siempre a la mano. Entonces, si les soy honesto, les aseguro por completo que todo lo que les voy a contar a partir de este momento realmente ya lo saben, ya lo usan en su diario, en su cotidianidad, pero tal vez no son conscientes de ello. Y al no ser conscientes, pues es cuando uno le da ansiedad o puede presentar ciertos problemas para comunicarse. Lo primero es que sepan que todas las personas desarrollamos no solamente la forma de comunicarnos con el habla, con el lenguaje hablado, sino también con la comunicación no verbal. Es decir, nuestro discurso, lo que yo estoy diciendo, a pesar de que estoy a la cámara, yo sé que ustedes están allá, al otro lado, yo estoy expresándome con palabras, pero además de las palabras, ustedes están recibiendo un montón de información adicional que viene por el movimiento de mis manos, que viene por la posición que yo tengo frente a la cámara, sabiendo que ustedes están allí, y como si fueran mi público en general, y los estuviera aquí al frente a todos. Además de eso, están recibiendo, están escuchando, están percibiendo, y esto se trabaja mucho en locución, las inflexiones de voz, están percibiendo mi velocidad, están percibiendo mi articulación, están percibiendo la fluidez de mi discurso o la perturbación de ese discurso. Y resulta que todos estos elementos lo único que hacen es fortalecer el discurso verbal, lo que yo estoy diciendo con palabras, y entonces le otorgan un significado mayor o un significado diferente al que tendrían las palabras solas. Muchos de los que pueden estudiar dentro de los pensums de cada una de las carreras, la materia denominada semiótica, podrían lograr entender mucho más fácilmente el hecho de que todo lo que hacemos significa. La camisa que tengo puesta en este momento, la forma en la que uso mi barba, la forma en mi corte de cabello, el hecho de que tenga mis manos, o bueno, que use tatuajes o no use tatuajes, y qué tatuaje uso, si es que uso un tatuaje. A pesar de que sé que no me están viendo, de aquí para abajo estoy vestido completamente, no como los presentadores que tienen un saco, una corbata y están en pantalonetas, como si estuvieran en la playa, pero básicamente todo eso comunica de mí. Antes de que ustedes escuchen mi voz, ya yo les estoy diciendo cosas a través de todo lo que están viendo en mí. Por eso estamos hablando en esta charla de la comunicación no verbal. Verbal es todo lo que digo con palabras. Y yo puedo decir, sí, voy a ir a la boda, si me están invitando a una boda. Sí, claro, voy a ir a la boda. Y entonces resulta que si voy a ir, ustedes están entendiéndolo perfectamente. Pero yo puedo perfectamente utilizar las mismas palabras y darle un significado completamente opuesto. Y es cuando entra la ironía, tal vez. Y digo, sí, claro, voy a ir a la boda. Utilicé exactamente las mismas palabras, pero con esta segunda expresión estoy queriendo decir claramente que no voy a ir a la boda, aunque las palabras fueron las mismas. Entonces vean la importancia que tiene el recurso no verbal. Estamos hablando de la voz, de los componentes paralingüísticos, es decir, todo lo que acompaña al lenguaje hablado, a las palabras. El volumen, el timbre, el tono. Puedo explicar muchas cosas de esas, pero vámonos a cosas un poco más entretenidas y que de pronto pues nos pueden significar muchísimo más. Estoy hablando del movimiento de mis manos, de la posición de mi cuerpo, de los gestos que realizo, de cómo hay gestos que ya están grabados en la memoria de la gente, y entonces incluso el hecho de que haga así ya automáticamente acude a la memoria. Estoy hablando de algo que tiene que ver con la memoria, con recordar, y este gesto de mi mano es muy seguramente reconocido por ustedes. Si yo hago esto,
muy seguramente entenderán que estoy hablando de dinero. Hay un gesto aquí en Costa Rica, no lo he visto mucho en Colombia, pero es cuando hacen así. Esto significa, no me importa, me resbala, dicen por ahí. En términos generales, hay muchos gestos que significan cosas, pero es importante que sepan que no hay absolutos. Quiero decir con esto que si en esta charla les digo que esto significa normalmente, quiere decir recordar o aborda el término memoria, no necesariamente siempre va a ser así. Entonces, hay un postulado, una teoría que se llama, que plantea el método SAPP, el método SAP con doble P. Lo pueden buscar en cualquier lugar. Y básicamente el método SAP nos ayuda a comprender mucho mejor cada uno de los gestos de la comunicación no verbal. De modo que si vamos a sustentar una tesis de grado, si vamos a asistir a una entrevista, bien sea porque nos van a dar empleo o porque vamos a entrevistarnos para gestionar un proyecto, si vamos a hacer una charla o una presentación en la empresa para la que estemos trabajando, o incluso desde fuera como outsourcing, ustedes llegan a una empresa para proponer cierto proyecto, pues entonces todo esto tiene que ver para el grado de aceptación de las personas que los están viendo y el gancho para que aquello que ustedes pretenden comunicar realmente pues sea bien escuchado. ¿Qué es el método SAP? Es muy sencillo. Cuando usted va a evaluar, ojo, todo esto que hacemos lo hacemos de forma muy natural, todo el tiempo nos expresamos naturalmente. Y sabemos cuando alguien nos está mintiendo, sabemos cuando alguien está como esquivando, pero no sabemos por qué. Entonces lo que voy es ayudarles un poco a ser conscientes de cómo es que nos damos cuenta o nos percatamos de que una persona está tratando de engañarnos o nos está diciendo la verdad. El método SAP lo que nos indica es que la S viene de situación. Es muy diferente lo que puede pasar cuando una persona está... si ven a dos personas discutiendo, es muy probable que ustedes identifiquen si los que están discutiendo son pareja, son amigos. No estoy hablando necesariamente de que sea hombre o mujer o qué sé yo, no. Estoy hablando de que el tipo de relación es muy fácil de discriminar de parte nuestra. Si son amigos, si son pareja, si son familiares, si no se conocen, porque las formas en las que discute cada persona en cada situación es diferente. Entonces, ya por nuestro acervo, por nuestra experiencia de vida, podemos ver realmente podemos determinar por medio de la situación cuál es la relación, por lo menos, que hay entre estas dos personas. Eso nos permite saber la situación. Lo otro que hay que analizar es el ambiente, porque dependiendo del lugar en el que estemos, hay ciertos protocolos, ciertos códigos de comportamiento que hacen que las cosas que usted observa o percibe se tengan que evaluar de una forma diferente. Por ejemplo, es diferente que una persona grite en un hospital a que grite en un concierto. Como pueden ver, ambos gritos pues, pueden tener la misma intensidad, pueden tener el mismo componente verbal, pero la situación cambia. Y entonces, cuando una persona grita en un concierto, sabemos que es muy probable. Lamento si alcanzan a escuchar cierta jauría por allí, pues son sonidos que no puedo evitar. Muy bien, hasta eso hay que estar consciente de lo que está alrededor. Continúo. Cuando hablamos del ambiente y de que una persona puede estar en un concierto o en un hospital gritando, sabemos que lo que significa para el resto de la gente que una persona grite en un hospital implica una emoción o un sentimiento muy diferente al que una persona grite en un concierto, aunque los gritos sean iguales. El método SAP entonces tiene situación, ambiente. La primera P del método SAP es la proxémica. La proxémica estudia cómo el grado de confianza que existe entre dos personas se da por la proximidad, por el acercamiento, por la distancia que hay entre una y otra. Esto difiere culturalmente.
No es lo mismo en Latinoamérica, la cercanía, somos muy cercanos. En Latinoamérica tendemos a acercarnos mucho. Yo me estoy acercando a la cámara y no necesito estar cerca de ustedes porque con este simple movimiento ya me estoy acercando. Y entonces estoy queriendo demostrar un grado mayor de confianza solamente con el gesto de acercarme un poco. Eso es la proxemia. Y entonces ahí es donde entra aquello que llaman mi espacio personal. Si una persona está a menos de 50 centímetros desde donde usted está, ya usted siente que le están violando su espacio personal. Ya usted se siente intimidado. Curiosamente, en Latinoamérica ese espacio puede reducirse incluso entre hombres, entre chicas y en general, aunque sean desconocidos, porque tendemos a ser mucho más cercanos en nuestro trato. De hecho, se dice que en Latinoamérica nos despedimos muchas veces. Los europeos se despiden una sola vez, pero cuando nosotros nos despedimos, estamos, la cercanía, alejarnos nos cuesta tanto que entonces nos despedimos, pero seguimos hablando. Y nos volvemos a despedir y seguimos hablando. Y nos volvemos a despedir y seguimos hablando. Muy bien, todo eso habla justamente de la forma de comunicarnos, cómo cambia culturalmente. Y esa es la proxemia, la proximidad, el acercamiento que hay entre dos personas y cómo un simple gesto puede tratar de querer demostrar que hay un mayor grado de confianza. Es como un entre nos, y lo único que hice fue mover mi hombro izquierdo un poquito más hacia la cámara, que si estuvieran aquí, la sensación sería la misma y estarían ustedes a la misma distancia prácticamente, porque estoy moviéndome nada más 20 centímetros. Pero un poco más mi grado de confianza. O que les voy a contar algo, les voy a decir, lo que voy a decir después de hacer un gesto de estos, implica que estoy confiando en usted. Entonces, cuando uno hace ese tipo de gestos a la hora de comunicarse, imagínense todo lo que puede favorecer. Y lo último es la postura. Ya vamos a hablar directamente de la postura porque hay 3 ejes normalmente, están ya normados, y ellos indican muchas cosas, sobre todo porque hay cosas que controlamos. Pero resulta que como nosotros pensamos e interactuamos con el mundo a través de nuestro rostro, siempre estamos muy pendientes de controlar nuestros gestos faciales, aunque no es muy fácil, nuestros gestos faciales, la posición de la cabeza y todo, puede que lo trabajemos muy bien, pero a medida que se aleja del cuerpo, a medida que los componentes corporales nuestros se alejan de la cabeza, tenemos menos control sobre ellos. Y entonces es cuando hablamos del método axial. Resulta que cuando nosotros estamos en una comunicación con otra persona, normalmente queremos ver a nuestros interlocutores y nuestro cuerpo está ubicado en determinadas posiciones. Pero hay 3 posiciones muy especiales que es importante que nosotros controlemos y además que seamos conscientes de que existen. Y se llaman los ejes axiales, o 3 ejes, es el sistema axial. Básicamente tenemos un primer eje que es el del tórax. Resulta que cuando usted mira hacia dónde se dirige el tórax, usted sabe a quién le está prestando atención esa persona. A ver, seré más específico. El detalle está en que cuando estamos interactuando con alguien, nosotros podemos tener el tórax dirigido hacia otro lado y estar hablando con la persona. Pero resulta que mi tórax está diciendo hacia dónde realmente me interesa, qué está llamando mi atención. Es muy claro, si ustedes ven de pronto a 2 personas hablando en la calle y están hablando frente a frente, tal vez ni siquiera frente a frente, están lado a lado, pero resulta que pasó alguien que atrae la atención de uno de los dos, dense cuenta que aunque está hablando con la persona, sigue hablando y sigue mirándola, su eje axial número 1, que es el frontal, es el del pecho, está apuntando hacia la persona que atrae su atención, a pesar de que está hablando con otro. Ese es el primer eje, y es el más significativo porque no solo no lo controlamos bien, sino que además es muy fácil de detectar. El segundo eje, que es muy importante, es el de los pies. Los pies nos permiten saber
si la persona tiene deseos de estar allí hablando con nosotros o la persona quiere marcharse. Entonces, yo puedo tener el tórax hacia el frente porque me interesa la atención de ustedes, pero si mis pies están orientados, no me los pueden ver en este momento, pero los estoy girando y mi tórax sigue hacia el frente. Si mis pies, el eje de los pies, las puntas de los pies están apuntando hacia otro lado, por lo general, si una persona no quiere estar en ese lugar, van a apuntar a la puerta, van a apuntar hacia la puerta, van a apuntar hacia donde puede huir fácilmente en caso de que tenga la oportunidad de hacerlo. Y rara vez controlamos nuestros pies. Además de eso, está el tercer eje, que por supuesto es el frontal. Dicen que es el más diplomático, el frontal no, el de la cara. Y este tercer eje, pues diplomático porque nosotros podemos estar viendo perfectamente a una persona, podemos estarla mirando, y eso no significa que le estemos prestando atención. Entonces, no necesariamente es como cuando la mamá de uno le dice, pero mírame que te estoy hablando. Yo, sí, efectivamente, te estoy hablando, pero eso no significa que el mirarla directamente, ahora estamos hablando de los ojos, ya es otra cosa, pero el hecho de que mi rostro esté ubicado hacia el frente no significa necesariamente que esté prestando atención. Muy bien, ahora, ese es el sistema axial. Usted puede, ojo, lo que les estoy diciendo no solamente es para que ustedes se evalúen a otra persona, que lo pueden hacer perfectamente y así es como aprendemos, sino que además es para que intenten controlar todos esos movimientos, esas posiciones corporales en su discurso hablado. Además de esto está el sistema satelital. ¿Qué es el sistema satelital? Las manos y los pies. Las manos y los pies en el sentido de que entre más alejados los tenga del cuerpo, mucho más grande, mucho más explosiva, mucho más extrovertida demuestra ser la persona. Y entre más extrovertida, ojo, los extremos son perjudiciales, pero entre más extrovertida sea la persona, curiosamente, mayor grado de confianza genera en su interlocutor, en sus interlocutores. Entonces, con ello he abordado el tema de los dos sistemas, de los dos sistemas con los que se trabaja la evaluación de una persona a nivel corporal. Ahora bien, también están los gestos. Yo puedo realizar gestos que ayudan al discurso. Entonces están los gestos ilustradores, que son normalmente cuando yo digo es que anoche pesqué una trucha de este tamaño. Y ya con eso estoy reforzando mi discurso. Tal vez así no parezca muy grande, pero uno a veces dice que la trucha era así. Y miren que mi cara está, incluso estoy volteando un poco el rostro para hacer así, y que entonces estoy queriendo como inyectarle mucho más energía al gesto. Esto es un gesto ilustrador. Como lo es este, como lo es este, como lo es este. A veces uno hace así. Y es como, se me olvidó, precisamente. Todos estos gestos son ilustradores. Ayudan a que el discurso que uno está diciendo verbalmente, pues sea percibido, o sea aumentado, sea mejor percibido por aquellos que nos están, por nuestros interlocutores. También están los gestos manipuladores. ¿Cuáles son estos? Hombre, si yo me estoy escalando la camisa todo el tiempo, peinándome el pelo, si yo me estoy tocando constantemente, este asunto de quererme mucho, de darme mucho cariño, realmente lo que refleja ante el interlocutor es que hay cierto grado de ansiedad. Entonces uno busca como el polo a tierra, como tratando de ver de qué forma disimulo mi ansiedad. Es difícil, no voy a decir que no, es difícil, pero sí es posible lograr. Ahora bien, todo esto tiene muchas implicaciones. Yo tengo, pues básicamente me estoy guiando por una presentación que diseñé para la clase que imparto en una universidad privada aquí, como docente de impostación de la voz, pero lo que estoy haciendo es resumir un poco para ustedes. Ahora bien, a la hora de expresarse, yo puedo saber todas estas cosas, pero cuando la persona levanta la mano porque me está diciendo, me está indicando que tiene problemas para hablar en público, eso todavía no se lo he resuelto, ¿verdad?
todavía no les he dicho cómo es que se hace eso, que es muy sencillo. La única persona que sabe lo que va a decir es usted. Si usted va a exponer, usted es la única persona que sabe qué es lo que va a exponer. Y por norma general, una audiencia, un público, siempre va a escuchar. A ver, uno suele sentirse evaluado todo el tiempo. Más, por supuesto, si realmente es una evaluación, como cuando vamos a exponer nuestro trabajo, cuando vamos a sustentar una tesis de grado, o cuando vamos a presentar un proyecto nuevo y estábamos compitiendo con otras personas. Pero a la hora de la verdad, si usted está seguro, si usted está segura de lo que ha hecho, de lo que ha trabajado, quédese con esa seguridad y transmítala. La persona que va a escuchar no sabe qué es lo que usted va a decir. Y ojo, yo sé que al otro lado de esta cámara, o incluso en presencia física, he tenido a personas que tienen grados mucho más elevados que el mío a nivel académico. Personas que tienen mucha más experiencia de vida. Pero el tema que yo estoy tratando lo manejo yo y lo manejo a mis alcances. Y la persona que está allá escuchándome, pues ha convenido escuchar qué es lo que le tengo que decir. Entonces, si usted se queda con esa seguridad, la va a transmitir. El detalle está en que si yo no fuera humano, no sentiría nada antes de empezar esta charla. Y resulta que sí tengo cierto grado de ansiedad. ¿Por qué? Porque es una interacción nueva, son personas que no estoy viendo, yo estoy solo aquí en casa, le estoy hablando a una cámara, pero me dijeron que allá al otro lado hay cerca de 100 personas escuchándome, no sé quiénes son, yo lo que deseo es que salga bien. Entonces mi ansiedad la oriento en, ok, preparé esto, tengo listo esto, todo tiene que salir muy bien. Entonces no es una cuestión de echarme flores antes de, sino de verificar que todo lo que puedo contemplar, todo lo que está a mi alcance, está listo para que todo salga bien. Y luego hagamos que salga bien. Lo segundo es saber que somos humanos. He cometido tal vez unos 5 o 6 errores a la hora de comunicarme con ustedes. He tenido, en la fluidez de mi discurso, se ha visto interrumpido unas 3 o 4 veces, porque las imágenes que estoy utilizando como referencia para poder dialogar, que no se me olvide nada, porque para eso son, que no se me olvide nada, de pronto se me trabó un poco y eso, ok, pero yo estoy hablando con ustedes y continúo mi discurso. El asunto es que somos humanos y por el miedo al error hay muchas cosas que no hacemos. Dicen que nuestro sistema educativo, cuando digo nuestro es el sistema educativo de casi todos los países del mundo, nos induce a tener miedo al error. Ese miedo al error ocurre porque nos evalúan y si no salimos bien, la calificación es pésima y si la calificación es pésima, no pasamos al siguiente nivel, no somos reconocidos. Y entonces, y más allá de ello, sentimos que se burlan de nosotros o que somos menos que otra persona. Este tipo de sistema, pues, automáticamente hace que desde pequeños estemos muy pendientes del error. Y resulta que estar pendientes del error hace que pensemos que siempre nos vamos a equivocar. Y el solo hecho de pensar que nos podemos equivocar ante el decano o ante los evaluadores del trabajo de tesis o nos podemos equivocar ante nuestros colegas, hace que seamos víctimas de acoso, de bullying, qué sé yo, de intimidaciones, cuando en realidad somos humanos. Y si usted dice, el cielo es fucsia, pero les aseguro que el cielo es de color fucsia. No me pregunten qué color es ese, porque dicen que los hombres no sabemos cuáles son los colores. Me acabo de equivocar incluso al decir eso. Pero si el cielo es fucsia, ustedes no sabían que el cielo era fucsia. Lo estoy tratando de decir con tal convicción que usted sabe que el cielo no es fucsia, pero no importa. Usted se pone de acuerdo conmigo por un momentito en creerme que el cielo es fucsia para ver qué es lo que tengo que decir después. Entonces, si después me doy cuenta de que estoy equivocado, yo mismo me corrijo. No pido perdón. No digo, por favor, disculpen. No.
recuerdan que les dije que el cielo era fucsia. No sé qué me pasó, pero era un error. El cielo es celeste. Por lo menos aquí se ve gris, pero normalmente es de color celeste. Por eso se llama, el color celeste se llama así porque viene del cielo. Entonces, yo estoy transmitiendo la información con seguridad. Si usted transmite la información con seguridad, no importa que se equivoque. En cierta ocasión, dije frente a 6,000 personas que el símbolo que estaban esperando en una fecha patria muy importante aquí, estoy hablando en vivo y en directo, o sea, estaba en una tarima con un micrófono delante de 6,000 personas, y dije que el símbolo que estaban esperando venía por allá, y resulta que venía por allá, exactamente por el lado opuesto. Nadie dijo nada, lo dije con tal convicción, con tal nivel de certeza en mis palabras y en mi gesto, que automáticamente la gente puso en duda si realmente ellos estaban bien o no estaban bien, porque yo estaba diciendo que venía por acá y yo soy la voz autorizada para decir. Luego ya me indican, oiga, José, es que dijo que venía por acá y era por allá. Entonces yo mismo tomo el micrófono y les digo... no es el organizador. Cuando me indican que he cometido un error, yo mismo tomo el micrófono y entonces les aviso que he cometido un error y que no era por allá, sino que era por allá. Eso es todo. Me equivoqué frente a 6,000 personas, pero eso no me hace menos persona porque soy un ser humano y tengo derecho a equivocar. Entonces, tengan en cuenta que todas estas pautas son para que recuerden que ustedes, todo el mundo necesita confiar realmente en lo que sabe. Y si lo van a evaluar, sí, constantemente lo están leyendo a uno en la calle. Uno no necesita entrar a una sala para sustentar una tesis para sentirse evaluado. No lo están evaluando en la calle, de la forma en la que, como les indicaba, la forma en la que está vestido, la forma en la que lo ven, todo eso. Así que a la hora de interactuar profesionalmente como herramienta profesional, todo lo que ustedes hagan con su cuerpo es tan importante como lo que dicen con las palabras. Y lo que dicen con sus palabras es tan importante como la forma en la que utilizan sus palabras. Ya les dije que no hay absoluto, ya les dije que iba a quedar conciencia de todo esto. Y entonces voy a mencionarles algo muy especial. Voy a remitirme a un texto que tuve en mis manos hace algún tiempo y que un antropólogo, si lo buscan, lo van a encontrar aquí se dice chorrocientas mil, en 1,000 cantidades de referencias en la web. Y son ciertas, pero, ojo, porque ha sido muy mal interpretado. El antropólogo Albert Mehrabian estuvo haciendo un estudio sobre cómo la comunicación cómo la persona percibe al que está comunicando algo. Pero ahí es donde está el meollo del asunto. No estamos hablando de comunicar un mensaje hablado, sino que estamos hablando de las emociones. Resulta que como seres humanos, no sé si les ha pasado, pero es muy diferente que reciban... numeral. Si usted no es el organizador, introduzca. Ok, por ahí hay algo que me está diciendo el sistema. Es muy diferente que usted reciba una llamada de un operador humano a que reciba una llamada de un operador computarizado o de un robot, de un bot. ¿Por qué? Porque el bot no va a transmitir ninguna inflexión de voz, no le va a decir usted, no le va a transmitir ninguna emoción que le diga si lo que está usted escuchando es positivo, es negativo, si lo está motivando, si lo está desanimando, nada. Simplemente está escuchando el mensaje. Lo que el antropólogo estudió es que cuando una persona le comunica a otra, además de las palabras, son más importantes que las palabras nuestras inflexiones de voz y nuestro discurso no verbal. Entonces él catalogó del 100% de los componentes que comunican, un 7% de lo que la gente entiende lo entiende por lo que digo. Un 38% lo entiende por la voz. Y en eso se basan los locutores de radio, o nos basamos los locutores de radio. Porque entonces a veces hasta tenemos que actuar. Si vamos a decir una nota luctuosa, pues no la vamos a decir, o nuestra inflexión de voz va a ser como más pausada y el ambiente como más tranquilo y respetuoso.
Pero si estamos ante un comunicado de una feria que va a haber, pues tenemos que sonreír, porque automáticamente al sonreír nuestra voz se modifica y la persona que está escuchando la radio, pues está percibiendo una emoción muy positiva. Si nosotros tratamos de hacer lo mismo, las mismas notas, pero con el ánimo opuesto, vamos a producir el efecto que nuestra voz está implicando, el que nuestra voz está imprimiendo, y no el que nuestras palabras están diciendo. Incluso la nota luctuosa dicha sonriendo, pues va a parecer como que nos estamos incluso hasta burlando de la persona que falleció o de sus familiares y amigos cercanos. Y el último 55% de lo que la gente comunica es a través de los gestos. Y los gestos, vean lo importantes que son, pero no es para transmitir el mensaje, sino para darle veracidad al mensaje. Es decir, todo aquel que nos escucha nos cree mucho más por cómo nuestro cuerpo y nuestra voz, en suma, está diciendo las cosas que por aquello que decimos. Entonces es muy fácil que nosotros escuchemos a alguien y sepamos que nos están mintiendo, porque puede haber dicho, yo no fui, pero su rostro, su cuerpo, su posición corporal nos está diciendo, nos está gritando, yo fui. Dicho esto, entonces les voy a mencionar algunos detalles específicos de gestos y de movimientos que no hay absolutos, ya les he dicho, no hay absolutos, pero que realmente implican mucho en nuestra cotidianidad. Lo primero es tener en cuenta el rostro. Si vamos a hablar, vamos a expresarnos, es importante la honestidad. Y la honestidad se refleja en el rostro teniéndolo completamente descubierto. Si usted tiene el cabello largo, no importa si es hombre o mujer, si usted tiene el cabello largo y usted va a exponer, asegúrese de que su cabello no tape su rostro. Si se lo puede recoger y queda elegante de esa forma, genial. Pero si no se lo puede recoger, por lo menos verifique que aquel cabello que cae sobre su cara normalmente no lo haga. Y que no tenga que estar estarlo recogiendo, porque eso automáticamente manifiesta una muletilla. Y las muletillas son recibidas o percibidas por nuestros interlocutores como inseguridad en el discurso. Entonces, bien, la honestidad se manifiesta en primera instancia con el rostro completamente descubierto. Y si no, trate de hablar con alguien que tiene el cabello tapándole un ojo, o con alguien que tiene un parche en el ojo. No lo digo de la forma peyorativa, lo digo en serio, háganlo como un ejercicio. Incluso vean una foto, busquen una foto de alguien que tenga un parche en el ojo, en un ojo. Verlo solamente a uno de los dos ojos automáticamente genera la sensación de que esa persona le está ocultando algo, le está diciendo parte de la verdad, porque tiene solo parte de su honestidad descubierta, parte de su rostro, y la otra está cubierta. Lo mismo pasa cuando alguien te responde y se pone la mano en la boca. Entonces, no solamente no puedes leerle los labios, sino que además de eso, está indicando que lo que nos dice tiene cierto componente de mentira o que nos está ocultando parte de la verdad. También cuando alguien se toca la nariz, esto es como quererse tapar la boca, pero no hacerlo por completo. Ojo, que es muy diferente que te pique la nariz, porque la nariz se puede picar perfectamente y normalmente uno se la rasca, qué sé yo, pero si una persona está hablando y constantemente se está tocando la nariz, puede ser, esto nos puede indicar, o la persona su interlocutor va a percibir que nos está ocultando parte de la verdad. Cosas como esas son muy sencillas. Ahora bien, para nosotros es muy importante leer la cara completa, no solamente tener el rostro descubierto. A ver, me voy a referir a las cejas, específicamente a las cejas. Las emociones humanas dicen que a través de los ojos podemos ver la emoción de las personas, eso es cierto. Pero las emociones humanas se manifiestan más concretamente por la configuración de todo el rostro. Y las cejas son muy importantes, porque a través de las cejas estamos mostrando enojo, seriedad, felicidad, sorpresa, tristeza. Y cuando las personas, sobre todo esto lo hacen
generalmente las chicas, se quitan las cejas y se las dibujan en un arco diferente al natural. Cuesta mucho interpretar a esta persona. Entonces, las personas que se quitan las cejas y se las dibujan en un arco diferente, tengan en cuenta que cuando vayan a hablar, la persona que le escucha va a tener más dificultad en entender lo que usted le está diciendo. Acariciarte el mentón normalmente refuerza la parte positiva de una decisión que se va a tomar. Normalmente uno asiente con la cabeza cuando está de acuerdo, o la echa hacia atrás, o dice que no ligeramente cuando no está de acuerdo con algo. El hecho de tener los brazos cruzados también depende del método SAP que les había dicho, pero es diferente. Ya estamos llegando al límite de la charla, pero bueno, es diferente que yo tenga los brazos cruzados así. Esto es cómodo para mí, pero dependiendo del ambiente en el que esté, pues puedo estar queriendo bloquear lo que me estén diciendo o no estar de acuerdo con. Pero definitivamente si yo tengo las dos manos expuestas, los dos dorsos de mis manos expuestas, no estoy cómodo. Y cruzar los brazos no solamente es defensa, sino que además puedo liberarme de ellos de una forma muy rápida y tiene que ver con huir. Entonces estoy a la defensiva. No estoy creyendo lo que me están diciendo y además de eso estoy viendo en qué momento me meto en un pleito y necesito resolver. Entonces todos estos gestos nos están indicando cosas y ustedes se pueden meter, pueden investigar en internet y seguramente van a encontrar muchos decálogos donde les dice qué significa cada una de estas cosas. Por lo tanto, no voy a ahondar mucho en ello. Antes de finalizar, quería mencionar que estos aparatos son muy importantes. Tengo un micrófono en mi mano, un micrófono de puño, y normalmente no sabemos cómo utilizarlo. Si estamos presentando algo y tenemos que utilizar un micrófono, sepan ustedes, voy a hacer algo que normalmente nadie hace, y es quitarle esta cabeza que tiene el micrófono. Como pueden observar, el micrófono sigue teniendo la misma forma dentro de la espuma. El detalle es que lo que capta la voz de nosotros está aquí, en la punta del micrófono. Exactamente aquí en la punta del micrófono. Y si esta es la parte que capta la voz, que captura la voz y es plana, la única forma de que este micrófono capte mi voz es apuntándolo hacia mi boca. De modo que la forma correcta de hablar con el micrófono es siempre manteniéndolo a la misma distancia y apuntando de la misma forma a mi boca. Si yo le hablo al micrófono por aquí, como muchas personas toman el micrófono y le hablan así, o incluso peor, así, mi voz va para allá, pero la pastilla está aquí. Cuando bajen la voz, cuando bajen la cabeza, automáticamente su voz va a golpear mucho la pastilla que está en la cabeza. Y mientras no lo hagan, no lo va a hacer. Entonces, el sonido va a escucharse muy, muy mal. Entonces vean cómo la capucha que tiene, el cobertor que tiene el micrófono, realmente nos impide ver que la única forma de que pueda escuchársenos bien es mismo. Y de esta forma van a tener fluidez en su discurso, porque a veces el problema no es de la persona, a veces el problema es desconocer este tipo de cosas que están todo el día alrededor de nosotros y tenemos que utilizarlas muchas veces. Hay gente que le tiene miedo a este aparato porque tampoco conoce su voz, pero eso ya es para otra charla. Hemos llegado al final de los 45 minutos. Hay mucha información que puedo ceder a ustedes, pero bueno, creo pertinente ingresar a la parte de preguntas para ver qué les puedo resolver con todo gusto. Hola, buenas tardes, compañeros. La verdad, hubieron pocas preguntas. Okay. Una de ellas, que sí se repitió como 2 o 3 veces, es cómo se puede mejorar en el ámbito de la comunicación verbal. Es decir, supongo que qué ejercicios o qué prácticas uno puede tomar pues, para ir soltándose un poco más. Ok, muy bien. La pregunta está referida específicamente a la comunicación verbal. Sí, también les puedo hablar de eso, por supuesto, con mucho gusto. Básicamente, nuestro aparato articulador es muy
curioso, porque nuestro cerebro se supone que manipula bien todos nuestros articuladores para que hablemos de la mejor forma, pero nuestra dicción no necesariamente es la mejor. Y con esto les diré que todos hemos experimentado la sensación de que cuando estamos en la mañana, nos despertamos, nos dicen buenos días. Eso es lo que escucha la gente. Y uno jura que lo que dijo fue buenos días, mamá, buenos días, papá, buenos días, mi amor, ¿cómo estás? No, eso no fue lo que escucharon. Y no fue lo que escucharon porque todavía nuestros articuladores están dormidos. Entonces, aunque nuestro cerebro piensa que sí dijo todo lo que dijo, físicamente nuestro cuerpo no reprodujo todas esas cosas. Entonces, hay un ejercicio muy sencillo, se lo recomiendo absolutamente a todos, es un ejercicio para mejorar la dicción. Y con mejorar la dicción, automáticamente fluyen muchas cosas. Intente decir un trabalenguas. Los trabalenguas son fabulosos además, porque nos ayudan a aumentar nuestra capacidad cerebral. Demostrado, completamente demostrado. El asunto está en que usted trata de decir un trabalenguas y se le enreda la lengua. Para eso son los trabalenguas, para destrabar la lengua. El asunto está en que cuesta mucho. Así que entonces voy a hacer algo que normalmente no hacemos porque nos da vergüenza, pero es necesario para efectos de la charla. Sacar la lengua de mi boca, porque ese es el ejercicio. Nosotros extendemos nuestra lengua, relajamos, y con un lapicero o con una paleta nos presionamos la lengua contra la barbilla, de modo que ella recuerde no introducirse nuevamente dentro de la boca. Entonces, si yo digo, Pablito clavó un clavito, Pablito clavó un clavito, y lo voy a hacer con la lengua afuera, sería algo así como Pablito clavó un clavito, Pablito clavó un clavito, Pablito clavó un clavito. Resulta que realizar este ejercicio con la lengua afuera realiza algo que se llama, o produce algo que se llama hiperextensión de la lengua. Y es como hacer ejercicio con el cuerpo. Cuando uno hace ejercicio con el cuerpo, llega un momento en que el músculo le duele. Pues bien, cuando uno lleva cierto, no estoy hablando ni siquiera de un minuto, puedes llevar 30 segundos, 40 segundos, diciendo el trabalenguas con la lengua afuera, la base de la lengua va a empezar a doler. Entonces, en ese momento, deje de hacer el ejercicio, meta su lengua nuevamente a su boca y trate de decir, Pablito clavó un clavito, nuevamente, y le aseguro que lo va a decir muy bien. Su dicción va a mejorar notablemente, porque la lengua funciona para prácticamente todos los fonemas que tenemos en el español y prácticamente para todos. Debe tener una posición. Y cuando la hiperextendemos así, provocamos que ella trabaje de una manera eficiente. Es recomendable para cualquier edad y para cualquier situación. Solamente tómese un tiempito en privado para que nadie le vea haciendo eso si le da vergüenza, pero eso produce una mejor expresión verbal, una mejor locución, una mejor dicción. Espero haber resuelto bien la pregunta. ¿Ustedes? Gracias, señor Martínez. La siguiente, hay varias que son desde la parte verbal. Entonces, pregunté una no verbal y después te pregunto otra verbal, así como para que vayamos intercambiando. Vale. Entonces me pregunto acá la señorita Laura, dice, ¿cómo pararse para recibir las preguntas del jurado? Es decir, ¿en dónde van las manos? Y ¿cómo debería ser pues, forma de esta posición? Muy bien. Para recibir las preguntas del jurado, no hay inconveniente en que uno pueda tener los dedos entrelazados, incluso las manos al frente. Resulta que ocultar las manos también es como una posición demasiado relajada y puede indicar también que yo estoy ocultando algo detrás de mí, ¿no? Para recibir las preguntas del jurado, yo puedo perfectamente, es la posición de las monjitas. Las monjitas por lo general tienen los dedos cruzados o las manos una encima de la otra sobre el estómago. Pero no importa dónde tengamos las manos, seamos conscientes de dónde las tenemos. Podemos estar con nuestro cuerpo totalmente relajado, eso cuesta mucho para muchas personas, pero en general, si tenemos los dedos entrelazados y dejamos descansar las manos en nuestro regazo o hasta donde el brazo alcanza, pues entonces estamos mostrando una postura relajada. Es una posición que llamamos beta. La posición beta es la que permite la comunicación. La posición alfa es la posición del macho, que dicen el macho alfa, que es el que va a hablar y el que te escuchen. Tiene una posición muy particular. Pero eso
implica que yo tengo la palabra y que yo como macho alfa, con posición alfa, voy a hablar. No importa que sea una mujer, bueno, también tiene esa posición alfa. La posición beta es la posición no de sumisión, sino de disposición para ver qué es lo que ocurre. Entonces, el hecho de que tengamos nuestras manos entrelazadas, además, evita que nos veamos nerviosos o nerviosas, pues también va a relajarnos. Pero a la hora de hablar, de expresar, de responderle al jurado, entonces es importante tener en cuenta no solamente la gestualidad, sino eso. Las manos, entre más expongamos nuestras palmas, ojo, no estoy hablando de hacer eso, pero las palmas abiertas y expuestas hacia nuestro interlocutor manifiestan honestidad en lo que estamos hablando. Si yo tengo todo el tiempo las manos, ojalá así incluso como engarrotadas, si las tengo hacia mí, yo no estoy mostrando disposición a intercambiar, a dialogar. Mientras que si yo tengo las manos abiertas o una mezcla de mano abierta y no, estoy mostrando que mi discurso no verbal está apoyando el verbal, dándole honestidad, dándole una ilusión, una impresión de honestidad. Muchas gracias. Nos pregunta un compañero, de hecho nos hace dos preguntas. Una es, ¿existe alguna técnica o ejercicio para improvisar ideas? Algo como enlistar rápidamente lo que uno quiere hablar y comunicarlo fácilmente. Esa sería la primera pregunta. Y la segunda es, ¿qué gestos no verbales hay para ganar tiempo en un diálogo o discurso? Perdón, gestos no verbales son ¿para qué? Para ganar tiempo en un diálogo o en un discurso. Supongo que es como para alargar tu posición, por así decirlo. Ok, no. Bueno, voy a responder primero a la segunda y les prometo que voy a responder también a la primera de forma amplia. Los gestos no son para ganar tiempo. Creo que si así lo hice ver, bueno, me corrijo. El asunto está en que los gestos acompañan simultáneamente el mensaje verbal. Es decir, lo que estemos diciendo con la boca debe ser reforzado por nuestros gestos. Pero no es que nuestros gestos van por un lado y la voz por el otro. A ver, hay cosas que no necesariamente uno puede estar callado escuchando a alguien e igual está comunicando. Si lo estuviera aquí al frente y alguno estuviera con la mano así, yo puedo, dependiendo de lo que esté haciendo y de la cara que tenga, saber si lo que está es atento o lo que está es aburrido. Porque me está comunicando. Entonces, eso me está comunicando aunque no hable. Pero cuando estamos expresándonos, cuando estamos exponiendo, nuestro lenguaje verbal, vea que mis manos, nos estamos expresando, ya mis manos generaron un gesto que está apoyando lo que estoy diciendo. Entonces son simultáneos, no estoy ganando tiempo. Lo que gano no es tiempo, sino confianza. Lo que estoy ganando, además de la confianza, es manifestar la seguridad y la confianza en mí mismo o en mí misma de lo que sé, de lo que voy a decir, de lo que estoy expresando. Y entonces es mucho más fácil que le llegues a otra persona porque lo que estás expresando lo estás diciendo con seguridad porque es un mensaje auténtico. Mientras que si los nervios, dejas que los nervios te ganen y no controlas bien tu lenguaje verbal, puedes estar diciendo otras cosas que manifiestan inseguridad. Y entonces la persona, aunque lo que estés diciendo esté bien y esté correcto, la persona que te está recibiendo como interlocutor o interlocutora no va a interpretar como fidedignas o como fieles o como verificables estas palabras que estás diciendo. Entonces lo que uno gana es confianza en su mensaje y manifestar seguridad. Porque la inseguridad automáticamente hace que no seamos escuchados, que la persona rechace, nuestro interlocutor rechace la comunicación o el mensaje que estemos enviando. Ahora bien, recursos para la creatividad existen muchos y resulta que cuando uno hace juegos previos a cualquier ejercicio profesional, funcionan muy bien, pero tienen que ser recientes. Normalmente jugar, esta lúdica o la ludificación, que también es otro aspecto que hemos estudiado muy recientemente, este asunto de involucrar la lúdica o el placer del juego
en nuestra cotidianidad nos permite ser más creativos. Y por una cuestión de neuronas espejo, también eso se reproduce en otras actividades. Entonces, ¿a dónde voy? Yo puedo hacer un ejercicio, la última vez que lo hice con la letra K. ¿De qué se trata? De hacer un listado de palabras, yo solo, a la hora de escribir o antes de trabajar con un grupo de personas, de pronto escojo una letra del alfabeto. Y digo, ok, voy a hacerlo con la letra K. Voy a escribir todas las palabras que se me ocurran con la letra K. Y aunque no lo crean, incluyendo el Kamehameha, porque todo eso empieza con K, uno pensaría antes de hacer el ejercicio que lo que hay son 10 palabras en el vocabulario, 10, 15 palabras. Y logré cerca de 36 palabras en el ejercicio. Claro, las últimas salen como una cada 20 segundos o cada minuto. No importa. Lo importante es no desfallecer en el intento de seguir buscando. ¿Qué pasa? Que cuando ya no sabemos más palabras, nuestro cerebro no encuentra más palabras, es cuando se despierta el aspecto creativo. Porque entonces ya dejamos la memoria lexical, la memoria lingüística y empezamos a trabajar con la creatividad. Entonces vienen a nuestra mente todas aquellas cosas que suenan como si empezaran con K, pero resulta que están en otro idioma o están con mala ortografía o qué sé yo. Y aunque esos sean errores, porque no aplican para el estado que necesitamos, de todas formas están haciendo que nuestro cerebro se despierte en la búsqueda de soluciones para ese problema en concreto. Entonces, cuando nosotros vamos a abordar inmediatamente después de este juego, que debemos tomarlo como juego, cuando vamos a abordar el trabajo real o el ejercicio real, presentar, exponer, escribir, redactar, tratar de concretar un proyecto, las cosas funcionan mucho mejor. Pero tiene que ser, para el aspecto creativo, la creatividad no funciona necesariamente con la presión. La creatividad funciona cuando tu cerebro está libre de la presión. Entonces, liberar esa presión hace que cuando vuelvas a la realidad, la presión sigue estando ahí, tal vez, en ese ejercicio real, pero tienes de jugar y tu cerebro está en otra frecuencia que permite, eso es solo un ejercicio, hay muchos más ejercicios que permiten que por neuronas espejo, pues entonces repliquemos esa creatividad, esa búsqueda para improvisar en la realidad. Y definitivamente si lo que quieres es improvisar y saber improvisar, lo único es improvisar todos los días, como lo hace un pianista trabajando todos los días en su piano hasta que logra dominar a la perfección, con los ojos cerrados, al revés, con los pies, con lo que sea, el piano o el instrumento que desee. La práctica hace al maestro. Vale, creo que eso responde a una de las siguientes preguntas, que era el cómo eliminar aquellas muletillas como el uso del en general. Sería pues con la... Ok, muy bien. No, pero muy importante, no la responde necesariamente. Porque, bueno, hay 3 tipos de muletillas. Están las muletillas de sonidos, esos son sonidos, nada más. Hay muletillas de palabras. Hay personas que quieren demostrar un nivel muy avanzado de vocabulario, entonces dicen, por ejemplo, y resulta que una muletilla no es otra cosa que un gesto que se repite. Puede ser una palabra que se repite, un sonido que se repite o un gesto. Y ahí vamos con la tercera muletilla. Los gestos corporales que se repiten también son muletillas. Entonces, en el momento en que yo empiezo a repetir algo, por eso usamos también los sinónimos. Cuando nosotros usamos sinónimos, ya no repetimos la misma palabra y nos alejamos más de transmitir inseguridad, porque las muletillas transmiten inseguridad. El asunto está en que la única forma, si yo no tengo el ejercicio permanente, no tengo la habilidad de estar escuchándome mientras digo lo que estoy diciendo, además de analizar el discurso, de ver mi discurso no verbal, el discurso verbal, de ver la posición que tengo en el cuerpo, de ver la ropa que tengo puesta, de estudiar, todo eso uno lo hace simultáneamente. Pero si yo no tengo la capacidad de escucharme a mí mismo o a mí misma, me va a quedar muy difícil darme cuenta. Entonces, lo mejor que uno puede hacer para evitar las muletillas es que uno tenga una persona honesta a la par cuando uno esté practicando. Porque esta charla
si bien es cierto, pues no la preparé específicamente para ustedes, sí vengo realizándola de diferentes formas en muchos otros contextos. Entonces ya la tengo, digamos, practicada. Pero yo he tenido a personas que están al lado mío cuando estoy hablando y me dicen, me pasa cuando estoy contando cuentos por primera vez, es cuando una historia es nueva en mi vida, repito la palabra entonces. Y entonces tal cosa, entonces tal otra, entonces, y no me doy cuenta de que lo digo, hasta que alguien me lo hace ver. Entonces, la única forma de detectar las muletillas, si yo no tengo la autonomía para hacerlo, es que otra persona pueda estar atento específicamente a esas cosas, a las muletillas. Y entonces me lo recuerde, que me haga una señal o que me diga en el momento exacto en el que estoy diciendo o haciendo la muletilla, y entonces yo voy a crear conciencia. Para cuando me lo digan por quinta, por sexta vez, automáticamente ya voy a reconocer yo mismo o yo misma que estoy, incorporando la muletilla en mi discurso, y entonces voy a eliminar. Esa es la forma más práctica, porque incluso frente al espejo tampoco es que funcione mucho, porque da vergüenza verse a uno mismo cuando no tiene uno el hábito, y por la vergüenza o la pena, pues tampoco uno se está evaluando de la forma más adecuada. Gracias, señor Martínez. La siguiente voy a entrelazar dos preguntas. Una de ellas es para una entrevista de trabajo, ¿qué posturas del cuerpo y manos recomienda? Y de esta misma manera, pues, ¿cómo manejar los nervios? Tan mermar, pues, la influencia de estos en nuestra expresión. Ok. Voy a responder primero lo de los nervios. Una de las... están hablando específicamente de una entrevista de trabajo. En la entrevista de trabajo no van a tener el recurso del agua. Y es que uno tiene, como ser humano, uno tiene derecho a tomar agua. Entonces les voy a poner simplemente el ejemplo. Yo estoy hablando con ustedes y ustedes me están permitiendo, claro, obviamente están al otro lado, no pueden decir nada, yo no los puedo escuchar, pero si estuviéramos en vivo y en directo, ustedes me darían el permiso, muy seguramente, de tomarme un sorbo de agua. Ese sorbo de agua ayuda para dos cosas. Primero, me va a hidratar la garganta, porque es importante que esté hidratada para hablar, para tener una adecuada higiene de mi voz. Y lo segundo es que me permite calmarme y pensar. Eso es cuando estoy exponiendo. Siempre que estoy exponiendo, por esos vasos, hay agua disponible, pero, ojo, no fría. El agua fría no es muy recomendable. Nuestra garganta está caliente y el agua fría es normalmente para cuando uno quiere saciar la sed. Cuando uno está tomando agua porque está exponiendo, no es por sed, sino porque es importante hidratar la garganta. Y si el choque térmico es muy grande, puede producir disfonía, y entonces es peor, porque van a escucharnos unas cosas sí y otras cosas no. Afecta nuestra voz. Muy bien, el asunto está en que eso es cuando estamos exponiendo, pero si es una entrevista de trabajo, realmente uno tiene derecho a tener algo en la mano. Puede ser un lapicero, puede ser algo pesado, un cartapacio, un libro, qué sé yo, algo que puedas agarrar con las dos manos. Disminuye la sensación de vibración que normalmente tenemos cuando estamos nerviosos. Entrelazar los dedos y poner las manos aquí al frente, eso es supremamente válido, es un gesto aceptado y nos ayuda a disimular esos nervios que puedan existir. Si nos tiemblan las manos y tomamos una hoja solita, si lo que tenemos es nuestro currículum en la mano y lo vamos a entregar así, óigame, las hojas multiplican el movimiento de las manos. Entonces, realmente es importante que si no podemos relajarnos y por lo menos manifestar las manos relajadas por estos nervios, pues entonces tomemos algo en la mano. Un lapicero, perfectamente uno puede tener a la mano un lapicero, pero ojo, que si uno juega con el lapicero, no sea de forma rápida o no estemos constantemente moviéndolo, porque eso distrae y manifiesta nerviosismo. Entonces está multiplicando el nerviosismo. Tener algo en la mano es tener algo en la mano para confiar en que la mano va a estar tranquila. Y eso automáticamente como que se refleja en nosotros. Ahora bien,
La posición que les mencioné, la que tengo en este momento, con los dedos entrelazados para escuchar las preguntas del jurado. Si estamos de pie en la entrevista, difícilmente vamos a estar en la entrevista de pie, pero es una buena posición para escuchar. Y cuando vayamos a hablar, soltemos las manos y expresémonos con las manos. De hecho, ya a la hora de soltarlas, uno expresándose es otra cosa. Si estamos sentados, hay una posición, la posición la más elegante que llaman, que es teniendo la espalda recta. Si uno se echa completamente hacia atrás, sin relajarse completamente, sino con la espalda todavía recta, uno está manifestando atención. Y tiene el torso hacia donde está nuestro interlocutor, nuestro entrevistador, y además de eso, nuestras manos pues las podemos tener igual, entrelazadas, pero si nosotros nos dejamos relajar demasiado, está en nuestro cuerpo y nuestras piernas también las dejamos relajar y relajamos nuestros brazos, la sensación que estamos manifestando puede ser percibida como de que no nos importa lo que está ocurriendo. Entonces es como un término medio. No es tan rígido como estar encorvado o en posición fetal y manifestando nuestra atención, nuestro torso, nuestra proxemia, escuchando lo que nos están diciendo. Podemos apoyar los brazos en el descansabrazos de la silla si existe y estar atentos. Podemos echarnos un poco hacia atrás, movernos libremente, pero no dejarnos relajar o caer como si estuviéramos en una hamaca, porque definitivamente eso va a manifestar poca atención. Y si por el contrario estamos realmente muy tensos y manifestamos esa tensión a través del agarrotamiento de las manos, de la tensión de las piernas, pues no va a funcionar. Cruzar las piernas tampoco se dice que no se percibe bien, pero entonces cruzar los pies puede ser bien visto, una pierna sobre la otra, pero una pierna sobre la otra viéndolo de frente, ocultando una pierna detrás de la otra, puede dar un poco de formalidad a la presencia física de uno, pero no cruzando, no poner la pierna sobre la otra, y mucho menos estar moviendo el pie, porque automáticamente estamos diciendo me quiero ir con eso. De modo que eso se puede practicar en casa. Se puede practicar en casa y también, así como con las muletillas, uno puede practicar en una silla en su casa mientras otra persona lo observa, y esta otra persona, siempre y cuando sea mayor, tenga algún grado de experiencia en la vida, socialmente hablando, pues te va a decir, mira, es que te estás sentando como si estuvieras, no sé, esperando a que te den agüita nada más con una papilla. O no, man, te estás sentando de una forma muy estrafalaria. Te estás sentando, no sé, parece que me estás como amenazando con tu posición corporal. O no, mira, esa posición está bien. Entonces, tener a una segunda persona que te ayude a identificar esas cosas es muy importante. Ojalá tengamos ese tipo de personas en nuestras vidas, muy seguramente que sí. Y entonces va a ser mucho más sencillo para nosotros identificar eso. Pero es un ejercicio que no hacemos. No sabemos que eso existe, entonces no lo hacemos. Ojalá que a partir de ese momento pues puedan acceder a esa herramienta para la vida. Gracias, señor Martínez. La siguiente pregunta es, ¿las expresiones no verbales que hacemos de manera no intencional, ¿se puede decir que son mañas? ¿Son mañas que aprendemos de nuestro entorno, o cómo se originan o cómo llegan a nuestro cerebro? Ok, muy bien. Hay algo muy particular con nuestro cerebro, y es que cuando estamos aprendiendo algo, cuando interactuamos con algo por primera vez, somos conscientes de ello. Pero rápidamente, si nos gusta y nos identificamos con eso, pues lo vamos a replicar de forma automática. Y el cerebro ya no va a pensar la siguiente vez que podamos tener la oportunidad de reproducir ese aprendizaje, sino que lo va a hacer por default. Es decir, cuando tenemos un reloj y lo usamos siempre en la mano izquierda, ya sabemos leer el reloj, nosotros vemos nuestra mano izquierda para ver la hora.
si usted se cambia el reloj para la muñeca derecha, usted se va a descubrir viéndose la mano izquierda sin reloj. Y todavía puede que demore para verse la mano derecha, que es donde sí está el reloj. Y esto ocurre porque si nosotros tuviéramos que hacer conscientemente absolutamente todo lo que hacemos en la vida, lo haríamos demasiado despacio y la vida necesita que nosotros seamos muy ágiles con eso. Entonces el cerebro siempre busca atajos. Es así que cuando aprendemos a leer, normalmente leer implica que decodifiquemos la palabra, que recordemos lo que significa esa palabra y la unamos con el significado de las palabras que siguen. Cuando ya somos adultos, nosotros no estamos leyendo palabra por palabra, leemos todo y le damos significado a todo. Pero cuando encontramos una palabra que no conocemos, volvemos a cuando éramos niños y leemos sílaba por sílaba. Y eso es muy frecuente. Es un ejercicio que hago en casi cualquier charla que imparto de que tenga que ver con esto. Pero y es fabuloso ver adultos que son muy buenos lectores leyendo por sílabas otra vez. Ahora bien, para responder a la pregunta, el asunto está en que los gestos que nosotros aprendemos, los aprendemos a través de nuestra vida y nos identificamos con ellos. Nos identificamos porque sabemos, ok, yo soy hombre de 44 años en este momento y lo que he visto que hacen los hombres de 44 años a través de mi vida es más o menos lo que hago yo, pero resulta que yo no me porto igual que otro hombre de 44 años. Entonces lo que tratamos de hacer es realmente quedarnos con lo que consideramos que es el rol de una persona que tiene la edad, si fuera que habláramos de edad, de la persona que queremos imitar. Esto queda en nuestro cerebro y cuando tenemos 44 años, entonces empezamos como a reproducirnos. Pero esto hablando de la edad, estamos muy lejanos todavía de la realidad. La realidad es que tenemos un amigo que tiene palabras, que dice expresiones que nos gustan mucho y nos las dejamos. Tenemos a personas con las cuales nos identificamos por algo que hacen. O vemos que se repite mucho algo como el gesto de dinero. Cada vez que la gente habla de dinero, es, no tengo. Y entonces nos queda para que nosotros lo reproduzcamos cuando vayamos a hablar de dinero. Estos gestos los adoptamos de esa forma, pero a la hora de expresarlos, normalmente no lo estamos haciendo de forma consciente, lo hacemos de forma inconsciente, forman parte ya de nuestro discurso. El cerebro dice por atajo cerebral, ok, aquí va este gesto, y lo incorpora de forma automática, como cuando aprendemos a manejar. Si aprendemos a manejar el vehículo, normalmente estamos pendientes de la manivela, de los cambios, de los pedales, de estar mirando afuera, pero cuando ya nuestro cerebro sabe cómo es manejar, podemos estarnos comiendo una empanada o un helado manejando y hablando al mismo tiempo, no pasa nada porque estamos manejando. Bueno, sí pasa, no hagan eso. El asunto está en que uno, ya nuestro cerebro, la memoria de trabajo, esto es la memoria de trabajo, la memoria de proceso, la memoria ejecutiva, empieza a trabajar de forma automática porque ya sabe cómo se hacen las cosas. Entonces los gestos también se incorporan de esa misma forma. Son culturales, definitivamente, si hay un gesto que culturalmente hablando no existe, pero en tu sociedad, pero te gusta mucho ver anime o te gusta mucho ver manga y resulta que hay un gesto que hacen mucho los japoneses, de tarde o temprano es muy probable que hagas ese gesto aunque la gente no sepa qué significa. Entonces, es porque el cerebro está tomando atajos. Estás tan habituado a que tu realidad coincide con el manga o el anime, entonces reproduces patrones que estás viendo allí en la realidad, aunque la gente no los entienda. Entonces es cuando dicen, oh, pero qué raro esa persona, ese tipo, ¿por qué habla así? O esa chica, ¿por qué dice esto? ¿Por qué hace esto? Y es porque es una cuestión muy automática. Entonces, esa es la respuesta para cómo generamos los gestos. La idea es que a través de esta charla, por lo menos se les despierte la intención de que una persona ajena a ustedes pueda estarles viendo, no para evaluarlos, sino para ayudarles a notar cosas que ustedes no notan, para que a la hora de proyectar o ejecutar el discurso ya en la realidad, aquellos que se puedan practicar, pues entonces
sepan qué gestos están usando y el cerebro de forma automática los utilice de forma adecuada. Gracias, señor Martínez. Creo que ya sería la última pregunta, si no me llega Otica en este momento. Es más relacionada pues, con la comunicación verbal. ¿Qué tipo de calentamientos pues, usted realizaba o pues, se puede usar para grabar, por así decirlo, tipo podcast o demás? Muy bien. Además de este asunto del calentamiento con la lengua, es importante que sepan que nuestra voz no funciona igual durante todo el día. Normalmente es importante calentar, pero es más importante hacerlo en la mañana. Porque después de dormir o después de pasar largos periodos sin hablar, se van durmiendo los articuladores y también las cuerdas vocales, de modo que están en una posición de reposo durante un tiempo muy prolongado. Dicho esto, es importante que después de un tiempo bastante prolongado sin hablar, entonces realicemos calentamientos. Los calentamientos se realizan para la respiración, se utilizan para la musculatura y se utilizan para la emisión vocal. Es decir, tanto para la dicción, hablar bien, articular bien, como para tener la tensión en las cuerdas vocales adecuada, como para tener suficiente aire a la hora de decir las cosas. Entonces, a la hora de calentar, uno utiliza ejercicios de calentamiento que son muy propios del teatro y de los grupos corales. Entonces, los coros y los actores y actrices están calentando, empezando con la respiración. Todo el cuerpo realmente hay que calentarlo y estirarlo cuando estamos después de un periodo muy largo de estar quietos. Además, si hacemos ese calentamiento, aun cuando ya estemos al final del día, también nos va a servir, pero para relajarnos, para calentar el cuerpo en términos de movimiento y que cuando vayamos a hablar, pues nos expresemos con una mayor soltura. Estos ejercicios van de la mano de la respiración, de inspirar en cierta cantidad de conteos, retener el aire y luego expulsar el aire, empezando con sonidos muy débiles, una vibración de los labios con un hasta que vamos abriendo un qué sé yo. Todo esto es para cuestiones de calentar las cuerdas vocales poquito a poco, ayudar a dosificar el aire y que de esa forma nuestra voz salga más pura y realmente ya esté calientita. Luego, para ya controlar la respiración bien, uno puede hacer un ejercicio que es este calentamiento de retener el aire y cuando ya uno va a expulsarlo, empieza a decir los días de la semana. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, o a contar. 1, 2, 3, 4, en una sola expiración. Y entonces descubrirás que la primera vez que lo haces, vas a decir, tal vez vas a llegar hasta el 6, 7, 8, 9, 10, qué sé yo, pongámosle un número, el 10. Cuando vuelvas a inspirar, retener y expulsar el aire, dosificándolo, vas a llegar hasta un 12, hasta un 15. Vas a ir aumentando la capacidad de contar a la misma velocidad, vas a poder decir más números o más días de la semana, más semanas vas a poder contar, porque tus pulmones y tu diafragma empiezan a reconocer mejor cuál es la forma de dosificar el aire. Entonces, calentar la voz no es solamente calentar las cuerdas vocales. Calentar la voz es un ejercicio de respiración, es un ejercicio de articulación y de calentamiento de las cuerdas vocales y sucede, por lo general, para esas dos cosas. Para calentar cuando nos levantamos en la mañana y vamos a tener que hablar temprano en la mañana, o si ya estuvimos hablando durante todo el día, pues entonces, en teoría no necesitaríamos calentar, pero nos ayuda porque nos relaja el cuerpo, ayuda a que la musculatura que vamos a utilizar pues funcione mejor. Dicen, no sé si es un mito, pero en realidad yo lo creería, que la cantante Celine Dion no habla durante toda la mañana. Una vez que ella se despierta, ella cuida tanto su voz que ella no empieza a hablar hasta el mediodía. O sea, dura toda la mañana sin hablar y entonces poco a poco, calentando su voz, empieza a hablar
y eso es para mantener una correcta higiene de la voz. Creo que es una medida extrema, pero es que ella vive específicamente de la calidad vocal. Entonces, pues debe cuidarla de la mejor forma posible. Los cambios de temperatura muy bruscos afectan la voz. Esforzarse, hacer mucha fuerza y no darse cuenta de que uno tensa la garganta también afecta la voz. Para la higiene de la voz hay toda una clase completa y sería pues mucho tiempo el que implicaría decirlo, pero lo pueden averiguar. En la red ahorita está todo. Yo les facilito las herramientas para que las busquen. Gracias, señor Martínez. Una última pregunta, pero está un poco, no sé, como revisada, por así decirlo. Hago un paréntesis. Muchachos, por favor, quédense un momento para después de esta pregunta. Vamos a hacer una despedida del señor Martínez, y después pues, vamos a hacer un pequeño sondeo de pues, cómo fue toda la organización y todo, pues, para que nos ayuden a mejorar la pequeña realimentación. Ok, la última pregunta del día de hoy, ya también por tiempo y todo, es, ¿el entrenamiento no verbal permite mejorar la empatía? Claro, por supuesto que sí. Ahora, si bien es cierto, las personas manifiestan con su lenguaje no verbal, expresan, exteriorizan su personalidad, sí es cierto que definitivamente la empatía, el grado de empatía que tengas con una persona se manifiesta más claramente con tu expresión no verbal que con la expresión verbal. No sé si entendí bien la pregunta, pero lo que uno dice es muy fácil de controlar porque son las palabras que uno dice. Y las palabras, como dicen por ahí, las palabras son solo palabras, aunque realmente sí tienen su peso. Una vez que pronuncias algo, ya, por haber sido escuchado, ya no tiene vuelta de hoja. Pero además de las palabras que podemos controlar, nuestro cuerpo está diciendo la verdad de cómo nos sentimos sobre lo que estamos diciendo. Entonces, si aprendemos a controlar nuestro lenguaje corporal, aprendemos no a manipularlo, sino a expresarnos adecuadamente según lo que nosotros queremos comunicar, entonces vamos a lograr ese sentimiento de empatía. Porque a la hora de la verdad, empatía es cuando uno se pone en el lugar del otro. Y eso no es sencillo. Pero en la medida en que aprendamos a leer a la persona y logremos controlar nuestra expresión no verbal, comunicarnos va a ser algo más empático. Creo que es una excelente expresión y tiene que ver mucho con la asertividad y, por supuesto, con las habilidades blandas, que todo esto que hemos hablado tiene mucho que ver justamente con el aspecto comunicativo, comunicarse asertivamente, que a fin de cuentas es una de las habilidades blandas que ojalá todos desarrollemos en la vida. Gracias, señor Martínez. Felipe, ¿estás por ahí? Listo, aquí estoy. Listo, muy buenas tardes a todos. No sé si se me escucha bien. Señor Martínez, ¿me escucha? Sí, listo. Perfectamente. De parte de la sección, como ya lo habíamos comentado, estamos muy agradecidos con usted por brindarnos esta charla y todavía un tema que es muy importante tanto para nosotros como pues para cualquier persona que la pudo presenciar, pues sin importar el área o el enfoque que tengamos, pues es muy útiles estas herramientas, ¿vale? Entonces queríamos pues agradecerle. Yo creo que de parte mía, de la sección y de todas las personas que estamos aquí presenciando la charla. Pues ha sido un gusto. Bueno, muchas gracias. Y ahora también pues queríamos agradecer la participación de todas las personas y pedirles el favor de colaborarnos con un pequeño sondeo que ya les estoy compartiendo con el fin de que podamos hacer futuras charlas, ya pensando en el enfoque pues que todos quisiéramos darle y pues mejorar, dándolo como hacia lo que
Listo. En este momento ya les compartimos el sondeo, espero que nos puedan colaborar llenándolo. Y ya eso sería todo, esperamos encontrarlos en futuras charlas, en futuras conferencias, y pues estamos agradecidos por su participación.